Muy buenas noches. Otras escenas de horror. Se repite la historia. Túnez, el país por donde comenzó la primavera árabe en el año 2011, se vio sacudida hoy por el terrorismo. 22 muertos hasta ahora, de ellos 20 extranjeros y 42 heridos es el saldo del ataque de 3 salafistas que intentaban atentar contra el parlamento tunecino y terminaron acribillando a balazos a turistas que visitaban el Museo del Bardo. Analizaremos cuáles son las consecuencias inmediatas para la estabilidad en esa conflictiva zona del mundo amenazada por el extremismo islámico. Y hablando de la región, hoy les presentaré un debate sobre el impacto de la victoria de último minuto del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien se encamina a su cuarto mandato y quien ya está dando los primeros pasos para la conformación de un gobierno de coalición de tendencia conservadora. ¿Cómo cayó el triunfo de Bibi Netanyahu en la Casa Blanca? ¿Tendrá futuro o no la idea de la creación de un Estado palestino al que Netanyahu se opone? ¿Qué pasará ahora con las negociaciones con Irán? Y si de negociaciones se trata, ¿en qué quedaron las herméticas conversaciones entre el gobierno de Barack Obama y el régimen de Raúl Castro? El canciller ruso está haciendo maletas para viajar a La Habana y discutir el tema con sus pares cubanos. Para cerrar, un tema refrescante. Se estrena mañana en el Teatro Trail la comedia Una mujer para dos hombres, protagonizada entre otros por un grupo de conocidos actores. Todo esto en solo segundos en Ahora con Oscar Aza en alta definición, la buena costumbre informativa de la televisión hispana en los Estados Unidos y Puerto Rico. Ahora con Oscar Aza. Es difícil de explicar. Estábamos visitando el museo y de repente oímos ruidos fuertes. Pensamos que era una estatua caída. De hecho, progresivamente nos dimos cuenta que se trataba de armas de fuego. Así que estábamos allí 4 de nosotros. También otra pareja con hijos. No sabíamos qué hacer. Nos escondimos. Estábamos en el piso superior y después de un tiempo, los disparos terminaron. Esperamos aproximadamente 1 hora sentados en el suelo sin movernos hasta que las fuerzas policiales intervinieron y nos dijeron deben salir. Fuera de aquí, rápido. Luego nos llevaron al cuartel militar de donde acabamos de salir. No puedo decir otra cosa. Esto ha sido una enorme tragedia que ha caído sobre Túnez. Y esto no es esperanza para este pueblo, por lo que Túnez debe mantenerse firme contra estos militantes y acabar con ellos, barrerlos a todos. Es horrible, son escenas que se han repetido en los últimos años alrededor del mundo. En cualquier parte puede ocurrir esto. Hoy le ha tocado a Túnez. Tenemos precisamente para este segmento a Eric de la Fuente, analista internacional. Gracias, Eric, que está aquí con nosotros en nuestros estudios. Y vía Skype desde Tenerife, Islas Canarias, Jesús Pérez Triana, experto en seguridad y defensa. Muy buenas noches en la costa este de Estados Unidos. Buenos días en las Islas Canarias, porque es de madrugada, Jesús. ¿Qué es lo más reciente que tienen por allí, Jesús, de esto que ha ocurrido en Túnez? Pues ahora mismo la cuestión es el número de cifras de víctimas, porque yo lo que he visto toda la tarde y toda la noche es que has estado bailando, y sobre todo la identidad. Por ejemplo, hay 2 víctimas españolas y solo se han identificado a última hora. Por eso yo creo que hasta los gobiernos, hasta que no se aseguran de la identidad y sobre todo comunican a los familiares, no se hace ninguna declaración oficial. Y yo creo que seguiremos viendo también un baile de informaciones hasta yo creo que hasta mañana. Así, no tendremos todavía un balance definitivo en este momento. Efectivamente, el primer ministro de Túnez, Abid Es-Sid, ha dicho lo siguiente. Ha confirmado que entre los fallecidos figuran víctimas de nacionalidad española, como tú has dicho, 2 españoles, están polacos, italianos y alemanes. Eric de la Fuente, ¿cómo se habla de 6 franceses, pero todavía está muy fluida la información? Eric de la Fuente, ¿qué lectura le das a este ataque de estos salafistas? 2 han caído de los 3. 1 está prófugo, que tiene 22 años de edad, se sabe hasta ahora. Sí, pero este ataque es muy emblemático porque Túnez es el único país realmente de esta primavera árabe que después de derrocar al dictador que tenían, hicieron una transición democrática donde hubo elecciones parlamentarias presidenciales. Y ya hace tiempo
que varios grupos yihadistas, y hay que enfatizar que hay varios, no solo ISIS y Al-Qaeda, sino otros, han marcado a Túnez como un punto donde van a atacar para tratar de destabilizar y tratar de romper este modelo que ha habido. Entonces, de hecho, no es una gran sorpresa. Han habido otros ataques en el pasado en Túnez. Es interesante la guerra civil que está ocurriendo ahora en Libia, al lado, causa que la frontera esté muy abierta. Y lo mismo pasa en la frontera con Argelia, donde ha habido muchos problemas con yihadistas y ataques. Entonces, esto es muy emblemático porque es el país, el único que realmente se señala como un modelo de transición hacia una democracia después de la primavera árabe. Jesús Pérez Triana, es un cuadro bastante complicado porque ocurre esto en Túnez, donde, como decía Eric de la Fuente, comenzó la primavera árabe en el 2011, hizo la transición hacia este gobierno democrático, pero también hay problemas en Arabia Saudita, donde la embajada de los Estados Unidos está cerrada por tercer día consecutivo, evidentemente por informaciones que tienen los organismos de seguridad de posibles ataques a la embajada de Estados Unidos allí, un lugar sagrado donde está la Meca y Medina. Se deteriora toda esa zona del mundo y ahora quizá con el triunfo de Netanyahu, un endurecimiento de los conservadores israelíes, aunque ese es el tema que vamos a tratar más adelante en el próximo segmento. Pero ¿crees tú que todo esto conforma un cuadro de incremento de las tensiones en la zona? Yo creo que evidentemente el Estado Islámico se ha convertido en el gran generador de inestabilidad en la zona. Sí, Arabia Saudita hace poco anunciaba que iba a construir una gran muralla defensiva que separase el país de la frontera de Irak, porque tenía miedo de que el problema se expandiera. Pero vamos, estamos viendo que es un proceso que ha repetido desestabilización en el Líbano, problemas en Turquía, hemos visto que el conflicto de Siria pasó a Irak, evidentemente, pues sí. En el caso de Túnez, el problema no ha surgido ahora. Es decir, la violencia yihadista en Túnez arranca en el año 2013, después de que se ilegalizara un grupo radical que se llamaba Ansar al-Sharia, los partidarios de la ley islámica. Y lo que tiene hoy de novedad es que han atacado a turistas occidentales. El año pasado hubo pues 23 muertos entre policías y soldados. Es decir, allá había una violencia de bajo nivel, pero vamos, que no ha sido nuevo, es decir, no ha empezado hoy. Y hubo un intento de ataque terrorista a unas instalaciones turísticas en octubre de 2013. Lo que pasa es que era un terrorista suicida con una bomba que no consiguió entrar ahí en el hotel y estalló por fuera. Es decir, que ha habido violencia, ha habido otros intentos de atacar turistas. Hoy lo que pasa es que, por así decirlo, los terroristas han logrado su propósito. Esa es la diferencia fundamental. Pero que ha habido otros intentos y que ha habido violencia ya no, es decir, es un hecho cierto y ahí simplemente han conseguido su objetivo. Eric de la Fuente, ¿pudiera iniciarse un movimiento de esos gobiernos de buscar fuerzas multinacionales para atacar al Estado Islámico y a estos grupos salafistas? Bueno, lo interesante de esto es que, para ponerlo en perspectiva para los televidentes, Túnez está... La cercanía que tiene con Italia es más o menos la misma cercanía que tenemos entre la Florida y Cuba. Está muy cerca. Entonces, cuando hablamos de turistas extranjeros, también estamos viendo el peligro que existen de combatientes que pelean en las fuerzas de ISIS o en otras partes en Siria e Irak regresando. Hay cifras que ponen tunecinos en los cientos o en los miles, y es un país pequeño peleando en esas filas de ISIS. Y esto está pasando en toda Europa. Yo acabo de regresar de Europa y he estado en varias de las ciudades principales. Y muchos de los puntos turísticos grandes están con personal militar, con ametralladoras, porque es muy claro hoy en día que esto ya no es un problema solo en Siria o Irak o ahora en Túnez, que podemos decir está en el norte de África. De nuevo, estamos hablando de 96 millas entre Sicilia, en el sur de Italia, y Túnez, pero parte de eso es todo lo que ha creado ISIS. No solo es el conflicto en la zona del Medio Oriente, sino el peligro de que muchos de esos combatientes regresen a sus países, como lo hemos visto en Europa, como lo hemos visto hoy en Túnez, porque muchos de ellos ya habían sido combatientes en el Medio Oriente. Cuando estamos hablando, Jesús y Eric de la Fuente, de que esto puede ocurrir en cualquier parte del mundo, pues nos viene a la mano, no a la mente, la información de que se está investigando las amenazas de muerte contra la embajadora de Estados Unidos en Japón, Caroline Kennedy, la hija de Jacqueline y de Jack Kennedy, el expresidente asesinado de los Estados Unidos, y también que el abogado
del médico que ayudó a atrapar a Bin Laden fue asesinado también. O sea, estos son actos terroristas de lobos solitarios o una coordinación de todos estos grupos terroristas para atacar a lo que ellos llaman los enemigos del Islam. Bueno, yo creo que esto sigue un modelo muy claro, y es: hay un liderazgo carismático que lanza los mensajes, las proclamas y los objetivos, es el papel que cumplía Bin Laden, y luego grupos locales se organizaban por su cuenta con alguna cierta coordinación y formaban células. Esos son, por ejemplo, los grupos que llevan el nombre de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, Al-Qaeda en la península arábiga. Pero en el caso, por ejemplo, de Túnez, lo que hay es un grupo que se llama las Brigadas de Ouada ibn Anafi, que es el general musulmán que conquistó el Magreb, que expandió el Islam por la zona, y ha hecho un juramento de fidelidad a Al-Qaeda, pero no se conoce que tenga realmente vínculos. No hay un trasiego de combatientes, ni de material, ni de dinero, sino que es una organización local. Entonces ese es el modelo que está funcionando. Hay algún líder que lanza, pone, por ejemplo, en el caso de Charlie Hebdo, el semanario francés había sido citado muchas veces como un objetivo terrorista, pero vimos luego que las personas que ejecutaron los atentados no formaban parte de la organización. Ese es el peligro ante tanto fanatismo, Eric. Finalmente, ¿estamos perdiendo la guerra contra el terrorismo? Bueno, la guerra contra el terrorismo hoy está también en las redes sociales, que impacta, porque lo que pasa es que, por ejemplo, muchos de estos jóvenes en muchos de estos lugares, y en el caso de Túnez no es diferente, están viendo que le están ofreciendo: si vienes a pelear en las tropas de ISIS vas a tener esposas, vas a tener otra vida diferente, vete a formar aquí, después regresa a tu país. Y no queda claro, en el norte de Libia hoy ISIS está operando bastante bien, y de ahí se están organizando muchos de los ataques en Túnez. Y esto, ayer mismo confirmaron la muerte de uno de los líderes que organizaban estos ataques terroristas en Túnez, y puede ser que esto sea una respuesta, porque el ataque original fue al Parlamento antes de ir al museo. Bueno, pues muchas gracias, Eric de la Fuente, por regresar al programa. Muchas gracias, Jesús Pérez Triana, desde Tenerife, en las Islas Canarias.